La iglesia estaba en silencio esa tarde. El sol, ya cansado, se filtraba por las vidrieras, proyectando colores sobre el frío suelo de piedra. En el primer banco, una mujer permanecía inmóvil, sosteniendo un pequeño rosario entre los dedos. Sus ojos, fijos en un punto al azar, no veían las luces de colores que danzaban ante ella, ella no podía verlos. Estaba ciega. Lo que nadie sabía era que, en ese mismo momento, estaba siendo abandonada por el hombre que juró amarla en la salud y en la enfermedad. Había prometido volver en unos minutos, pero en el fondo ya sabía que nunca volvería. Y ella, sin saberlo, esperó. Ella estaba esperando a alguien que ya había decidido dejarla, allí, sola, en el mismo lugar donde buscaba consuelo y fe. Esta es la historia de una mujer que fue traicionada no solo por un hombre, sino por la esperanza misma, una mujer que creía que el amor era más fuerte que cualquier oscuridad, hasta el día en que la vida demostró lo contrario. Pero lo que ella no imaginaba, es que, incluso en la más profunda oscuridad, siempre puede nacer una nueva luz. Todo comenzó hace unos años, cuando el amor parecía fácil, cuando las sonrisas eran sinceras y el futuro estaba lleno de planes. Nadie podría imaginar que el destino pondría a prueba cada una de las promesas hechas ante un altar, porque cuando su visión comenzó a fallar, su amor comenzó a desvanecerse. Y fue en ese contraste, entre el amor que se desvanece y la fe que resiste, que su historia se convirtió en un verdadero milagro de superación, un milagro que no nació de la compasión ajena, sino de la fuerza que surge cuando todo parece perdido, porque hay dolores que ciegan los ojos, pero abren el corazón. En los próximos minutos vivirás un viaje que comienza con el abandono y termina con la redención. Conocerás a una mujer que ha aprendido a ver de una manera que pocos son capaces de hacerlo, no con los ojos, sino con el alma, y descubrirás cómo el destino, misteriosamente justo, transformó la humillación en esperanza, el desprecio en amor y el silencio en canción. Pero antes de sumergirnos en esta historia, quiero extenderles una invitación. Si crees que historias como esta merecen ser contadas, suscríbete al canal ahora. De esta manera nos ayudas a seguir compartiendo mensajes que inspiran y transforman vidas. Deja el tuyo también como para que más personas puedan descubrir esta historia de fe y coraje. Y si en algún momento te has sentido solo, abandonado o has tenido que empezar desde cero, comparte tu experiencia en los comentarios. Si te apetece, puedes estar seguro, tu historia puede ayudar a alguien que esté pasando por el mismo dolor en este momento. Está despejado. Comparte este video con quien crees que necesita escuchar un mensaje de esperanza hoy. Ahora, respira profundamente, cierra los ojos por un momento, imagínate en ese banco de madera, escuchando solo el sonido lejano de las campanas. Sintiendo el frío mármol bajo tus manos y el vacío del abandono en tu corazón, ahora imagina que, incluso en ese lugar de dolor, algo dentro de ti comienza a brillar, una pequeña llama que se niega a apagarse. Así empieza todo. Así nace la fuerza de quien, aún sin ver, ha aprendido a iluminar el camino de los demás. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia sobre la ceguera, sino sobre la vista, la visión del alma, la visión de alguien que aprendió que, a veces, hay que perderlo todo, para finalmente ver lo que realmente importa. Antes del abandono, hubo amor, o al menos algo que se pareciera mucho a ello. Ana y Roberto se conocieron un día cualquiera, uno de esos días que no parecen nada especiales, pero que terminan cambiando por completo el rumbo de sus vidas. Ella trabajaba como profesora de música en una escuela sencilla de la ciudad, él,
un albañil dedicado y sonriente, soñaba con construir su propia casa. El destino los unió cuando él fue llamado para realizar reformas en la misma escuela donde ella enseñaba, y fue entre el sonido de los martillos y las notas del piano que una nueva melodía comenzó a nacer. En los primeros meses todo era luz. Roberto estaba encantado con la dulzura de Ana, con su forma de hablar a los niños, con el brillo de sus ojos cuando jugaba, y ella se derritió bajo su cuidado. Un hombre sencillo y de corazón generoso que parecía dispuesto a protegerla del mundo entero. Se casaron poco después, con una iglesia llena y promesas de amor eterno. La gente comentó: son la pareja perfecta. Hechos el uno para el otro. Y por un tiempo, realmente lo fueron, trabajaron, soñaron juntos, planearon tener hijos y una pequeña casa donde la risa sería el sonido más fuerte. Pero la vida a veces cambia de tono sin previo aviso. Un día, Ana empezó a notar algo extraño. Las notas del piano parecían confundirse, no por manos descuidadas, sino porque una niebla empezaba a cubrirle los ojos. Los médicos fueron claros: una enfermedad degenerativa estaba afectando su visión. Primero vino la incertidumbre, luego el miedo y finalmente, la oscuridad. En los primeros meses, Roberto intentó consolarla, dijo que todo estaría bien, que su amor sería más fuerte que cualquier enfermedad, pero a medida que pasaba el tiempo, el cariño se transformó en cansancio. La mirada de ternura estaba siendo reemplazada por impaciencia. Cada vez que Ana pedía ayuda para vestirse, cocinar o moverse por la casa, él suspiraba profundamente, como si el amor que una vez lo llenaba de orgullo ahora fuera una carga. Ana se dio cuenta, pero fingió no darse cuenta. En su corazón ella todavía creía que él simplemente estaba cansado, que las cosas volverían a ser como antes. Pero el silencio de Roberto comenzó a decir todo lo que las palabras no podían. Ella, que antes oía risas y planes, ahora solo escuchaba el sonido lejano del reloj y el eco de sus propios pasos. Los días se hicieron largos, las noches interminables. Y la oscuridad que cubría sus ojos parecía extenderse por toda su alma. En uno de los pocos momentos de ternura que le quedaban, Ana tomó las manos de su marido y le dijo: si nunca puedo volver a ver el mundo, quiero que seas mis ojos. Él respondió con una media sonrisa, sin tener el coraje de prometer lo que ya sabía que no cumpliría, porque en el fondo el miedo lo dominaba, el miedo a la responsabilidad, a la compasión que requiere paciencia, a la presencia constante que exige el amor verdadero. Y fue entonces cuando el matrimonio empezó a morir, no por falta de amor, sino por falta de coraje. A medida que pasaban los meses, Roberto comenzó a distanciarse de todo aquello que le recordaba a su antigua vida. Llegó tarde, evitó las conversaciones y se quejó de todo. Los vecinos notaron el cambio, pero nadie se atrevió a intervenir. Ana, por su parte, seguía rezando todas las noches, pidiendo a Dios que reavivara la llama en el corazón del hombre que amaba. Pero a veces Dios no responde de la manera que esperamos, a veces su silencio es el comienzo de un nuevo capítulo que aún no entendemos. Y fue en ese silencio que Ana comenzó a darse cuenta de algo profundo, que tal vez el amor no se trata solo de tomar la mano de alguien, sino de aprender a caminar solo. Incluso cuando el mundo entero parece haber desaparecido a tu alrededor. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿crees que el amor verdadero resiste las pruebas más difíciles, o hay momentos en los que tienes que dejar ir? Incluso cuando tu corazón todavía ama, su opinión importa y puede brindar consuelo a alguien que esté pasando por algo similar.
Y si esta historia ya te está conmoviendo de alguna manera, me gusta el video para que más personas puedan descubrir este mensaje. Está despejado, suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias. Cada una fue creada con el propósito de inspirar, sanar y reavivar la fe en el amor y la vida. En los próximos minutos vivirás el punto de inflexión, el momento en el que el amor de Ana se enfrenta al dolor más cruel, un momento que cambiará todo lo que ella creía sobre el amor, el perdón y su propia fuerza. Porque a veces, es en el día más oscuro que el destino comienza a preparar la luz que nos guiará. Pasaron los meses y la casa que una vez vibró con música y risas ahora era un lugar de ecos. Ana ya no podía ver el rostro de su marido, pero sentía que la distancia entre ellos crecía cada vez más. Era una distancia que no se medía en metros, sino en silencios. Antes, se despertaba con el olor del café y el sonido de los pasos de Roberto camino al trabajo. Ahora lo que quedaba era el ruido de la puerta cerrándose apresuradamente, sin un buenos días, sin un beso, sin el cariño que antes era rutinario. Con el tiempo, las cosas más simples se convirtieron en un desafío. Encuentra el vaso sobre la mesa, camina hacia la ventana, siente el calor del sol sin tropezar con tus propios muebles. Cada pequeño gesto requería un esfuerzo que el cuerpo podía soportar, pero el corazón ya empezaba a cansarse. Roberto llamó suavemente, tratando de ocultar su inseguridad. ¿Y ahora qué, Ana? Respondió con impaciencia. ¿Puedes ayudarme a encontrar mi bastón? Creo que lo dejé en la cocina. Tienes que aprender a gestionar, Ana. No puedo detenerlo todo por ti todo el tiempo. Esas palabras duelen más profundamente que cualquier dolor físico. Ana se tragó las lágrimas, sonrió débilmente y respondió, tienes razón, lo intentaré. Pero por dentro, su alma gritaba, ella no quería compasión, solo un poco de amor, no quería ser una carga, solo ser recordada como mujer, como compañera, como alguien que todavía existía. La dependencia es cruel, no pesa solo sobre los hombros de quienes necesitan ayuda, sino principalmente sobre sus corazones. Cada vez que Ana pedía un favor, se sentía disminuida. Cada vez que oía un suspiro de impaciencia, se culpaba a sí mismo por seguir allí, y, como tantas mujeres, empezó a creer que el problema era ella, que el amor había muerto por su culpa. Una noche, mientras Roberto dormía, Ana se levantó silenciosamente, fue tanteando las paredes de la casa hasta llegar al piano, su antiguo refugio. Las teclas frías aún guardaban el recuerdo de una época en la que todo tenía sentido. Con dedos temblorosos, tocó una melodía que no se había atrevido a tocar en mucho tiempo, cada nota parecía una lágrima. Era el sonido del anhelo, de la pérdida, del deseo de seguir adelante incluso sin ver el camino. Y en ese momento, algo dentro de ella comenzó a cambiar, se dio cuenta de que, aunque sus ojos ya no veían, aún podía sentir, y sentir era lo que la mantenía con vida. Fue el comienzo de una fuerza silenciosa, nacida dentro del dolor. Pero Roberto no vio eso. Para él, cada gesto de Ana era un recordatorio de lo que no podía afrontar, la impotencia, la obligación, el miedo al juicio. Empezó a llegar a casa incluso más tarde. A veces ni siquiera llegaba, y cuando estaba allí, su mirada se perdía en la distancia, como si ya estuviera viviendo otra vida, en otro lugar. Poco a poco la casa dejó de ser un hogar, era solo un espacio donde dos personas coexistían, una tratando de amar, la otra tratando de escapar. Una mañana lluviosa, Ana estaba preparando café a ciegas, se echó un poco de agua caliente en la mano y dejó escapar un gemido. Roberto, irritado,
respondió desde lejos, nunca aprendes, ¿verdad? Ella respiró profundamente, tratando de contener las lágrimas. Solo quería hacer café para los dos, como antes. Antes era así, Ana. Las cosas han cambiado. Y esas 4 palabras, las cosas han cambiado, fueron el golpe final, fue la confirmación de lo que ya sentía. El amor que una vez la hizo fuerte ahora era un recuerdo lejano. Pero el destino tiene una extraña forma de funcionar, es en las debilidades que comienza a moldearse la fuerza que aún no conocemos, y aunque Ana no lo sabía, cada lágrima derramada estaba preparando el terreno para el milagro que vendría después. Si alguna vez has tenido que depender de alguien y has sentido el peso de ser tratado como una carga, debes saber que no estás solo, la dependencia no es un signo de debilidad. Es parte del viaje de alguien que aprende a empezar de nuevo. Escribe en los comentarios si esta parte de la historia te conmovió y cuéntanos, si quieres, que te ayudó a seguir adelante. A veces tu palabra puede ser el consuelo que alguien necesita hoy. Y si esta historia te conmueve, deja tu me gusta ahora, esto ayuda al canal a seguir transmitiendo mensajes que curan, inspiran y empoderan. Está despejado, suscribir. Para no perderse el siguiente capítulo de este increíble viaje de fe y superación. En los próximos minutos veréis el momento más difícil de todos, el día que Roberto tomó la decisión más cruel de su vida y Ana se quedó sola, sin entender por qué, pero lo que parecía el final sería solo el comienzo de la transformación que lo cambiaría todo. El domingo amaneció tranquilo, el cielo despejado dejaba que el sol se filtrara a través de las cortinas e iluminara la habitación con un suave resplandor. Ana se despertó con una leve sonrisa. Era raro que Roberto la invitara a salir, y esa mañana, precisamente eso había hecho. Vamos a la iglesia hoy, dijo, en un tono que ella no había escuchado en mucho tiempo. Por un instante, su corazón se llenó de esperanza, quizás era el comienzo de una nueva era. Quizás quería empezar de nuevo. Mientras se vestía, eligió un vestido sencillo azul claro, el mismo que llevaba cuando él le propuso matrimonio. Se pasó los dedos por el pelo, intentando peinarlo como a él le gustaba. Incluso sin verse reflejada, imaginó la sonrisa que esbozaría al verla tan elegante. Roberto esperaba en la sala, de pie, impaciente. Su aroma, ese aroma a madera, persistente, llenaba el aire. «Te ves hermosa», murmuró rápidamente, sin emoción. Ana sonrió sin notar el tono vacío de la frase. Ella se apoyó en su brazo y juntos caminaron hacia el auto. Durante el viaje casi no hubo conversación, el sonido del motor llenó el espacio entre ellos, y el viento que entraba por la ventana traía un extraño frío. Ana intentó romper el silencio. «Es bueno estar de vuelta en la iglesia, ha pasado tanto tiempo». Roberto se limitó a asentir distraídamente, con la mirada fija en la carretera. Quiso preguntar qué pasaba, pero se contuvo. Prefería creer que el silencio era un principio, no un final. Cuando llegaron, la campana de la iglesia sonó suavemente, llamando a los fieles a la misa. Ana olió las velas encendidas. El sonido de los pasos resonando en el suelo de piedra y el frío reconfortante de las antiguas paredes, era un lugar que ella amaba. Allí encontraba paz y esa mañana creía que también encontraría el perdón. Un nuevo comienzo. Roberto la condujo hasta un banco que había al frente y la ayudó a sentarse. Ella lo oyó respirar profunda e inquietamente. «Espera un momento, ¿vale? Vuelvo enseguida. Voy a buscar algo al coche». Ana asintió con confianza. «Claro, querida. Eso espero».
se alejó y el sonido de sus pasos se desvaneció, primero cerca, luego distante, hasta que desaparezcan por completo. Ella permaneció allí, serena, los cánticos comenzaron de fondo y el eco de las voces se mezcló con las oraciones, pasaron los minutos, luego, media hora, luego una hora entera. Ana empezó a sentirse inquieta. ¿Roberto? Llamó en voz baja, nadie respondió, su corazón se aceleró. Roberto. Repitió un poco más fuerte, nada. Solo el sonido del viento entrando por las puertas del templo. Intentó levantarse, tanteando el banco con manos temblorosas, pero la confusión se apoderó de todo, el suelo parecía girar y su mente se llenó de preguntas sin respuesta. Quizás llegó tarde. Quizás fue a buscar algo y se perdió en el camino, quizás, pero en el fondo, ella lo sabía. Tú lo sabías, esa ausencia tenía un peso diferente, el peso de una despedida no dicha. Ella caminó unos pasos inseguros, llamando su nombre una vez más, Roberto. ¿Dónde estás? El eco devolvió su propia voz, fría, distante. Fue entonces cuando el silencio en la iglesia se hizo ensordecedor, un silencio que dolía más que cualquier grito, un silencio que parecía decir, no va a volver. Las lágrimas comenzaron a fluir, calientes, silenciosas. Ana cayó de rodillas al suelo, con las manos agarrando el rosario que tenía en el bolsillo. ¿Por qué? Susurró, casi sin voz. ¿Por qué aquí, Señor? ¿Por qué así? El contraste era cruel, mientras el órgano tocaba una suave melodía y los fieles murmuraban oraciones, ella lloraba en silencio, perdida en su propio abandono, el altar que tenía delante, con su luz dorada. Parecía burlarse de la oscuridad que ahora dominaba su vida. Señorita, ¿está bien? Preguntó una voz suave y femenina. Ana levantó la cabeza, confundida, era una señora mayor, con el pelo recogido y un pañuelo en las manos, se acercó con cuidado, arrodillándose a su lado. ¿Está sola? Ana intentó responder pero le falló la voz, las palabras vinieron entre sollozos. Él dijo que volvería, y no lo hizo. La señora, llamada Doña Teresa, miró a su alrededor, buscando a un hombre que pudiera ser él, pero no había nadie, solo vacío. Ella entendió todo en ese instante, sin necesidad de más explicaciones. Suavemente, tomó las manos de Ana. Ven, hija mía, vamos al banco. Necesitas descansar. Ana se dejó guiar, se sentó de nuevo, con el rostro mojado por las lágrimas. ¿Por qué alguien haría eso? Preguntó con la voz quebrada. Doña Teresa suspiró, porque no todos conocen el peso de las promesas que hacen. Pero no estás solo. Dios lo ha visto todo y te cuidará. Las palabras de la mujer fueron como un bálsamo en la herida abierta, no borraron el dolor, pero evitaron que se transformara en desesperación. Durante unos minutos, Ana se limitó a llorar, en silencio, sintiendo la mano de la señora sujetando la suya. Mientras tanto, afuera, el sol comenzaba a esconderse detrás de las nubes, el brillo del día dio paso a la oscuridad y el sonido de las campanas marcó el final de la misa. La gente se iba marchando poco a poco, en grupos. Conversando, riendo, sin imaginar que, dentro de aquel templo, acababa de quedar una mujer, como una vela que se apaga sin que nadie se dé cuenta. Cuando todos se fueron, solo quedaron Ana y Doña Teresa. ¿Nos vamos a casa, hija mía? Preguntó amablemente la señora. Ana respiró profundamente. Yo, no sé si pueda. Puedes hacerlo. Dios siempre envía a alguien cuando creemos estar completamente solos. Y por primera vez en mucho tiempo, Ana lo creyó.
incluso sin ver, sintió que no estaba completamente perdida. Doña Teresa la condujo hasta la puerta de la iglesia. La ayudó a sentarse en un banco afuera y le ofreció un vaso de agua. Mientras esperaban un taxi, Ana permaneció sentada en silencio, escuchando el lejano sonido de las campanas. Le dolía el corazón, pero algo dentro de ella estaba empezando a cambiar. Se dio cuenta de que el amor que le había dado ciegamente a un hombre, ahora necesitaba dárselo a sí misma. Esa tarde, Ana no solo perdió a su marido, perdió sus ilusiones, pero al mismo tiempo, obtuvo algo precioso, el primer gesto de compasión de alguien que no quería nada a cambio, y en ese gesto, la semilla de su fuerza comenzó a crecer, muy lentamente. El sol ese día apenas iluminaba las calles, pero a Ana le pareció que aligeraba un poco el alma. Después de quedarse sola en la iglesia, no podía imaginar cómo llegaría a casa. El miedo y el dolor parecían haberse apoderado de cada rincón de su cuerpo. Fue entonces cuando intervino doña Teresa, pacientemente, ayudó a Ana a caminar hasta la entrada de la iglesia, sosteniéndola firme y segura. Te llevaremos a mi casa. Necesitas que alguien te cuide ahora, dijo la señora. Ana se sintió indecisa, le resultó difícil volver a confiar en alguien después de haber sido abandonada por su propio marido, pero algo en la voz de doña Teresa transmitía confianza, calma y humanidad. Ella respiró profundamente y se dejó guiar. En los días siguientes, Ana comenzó a vivir temporalmente con doña Teresa y otros miembros de la comunidad de la iglesia. Cada gesto de cuidado fue simple pero poderoso. Aprendió a hacer pequeñas tareas nuevamente. Desde hacer su cama hasta prepararse su propio desayuno, cada logro, por pequeño que fuera, parecía iluminar un poco de su oscuridad interior. Hubo momentos de intenso dolor. Cuando intentó abrir la puerta sola, recordó el abandono. Cuando se preparaba para comer, extrañaba el toque de Roberto, y en los momentos de silencio, el recuerdo de la traición golpeaba su mente, un peso casi insoportable. Pero también hubo gestos de esperanza, una sonrisa de un vecino, una palabra de consuelo de un voluntario de la iglesia, el simple acto de tomarle las manos mientras aprendía a navegar. Ana comenzó a notar que incluso en la oscuridad más profunda, todavía había puntos de luz, pequeños destellos que indicaban que la vida continuaba. Uno de los momentos más transformadores ocurrió en la propia iglesia. Doña Teresa la llevó al piano, que hacía tiempo que no tocaba. ¿Te acuerdas cómo era jugar?, preguntó la señora alentadoramente. Ana tocó las teclas con cuidado. El sonido que salió fue tímido, vacilante, pero suficiente para hacerle sentir algo que no había sentido en semanas, esperanza. Cada nota parecía decir que todavía tenía algo que ofrecer. Que todavía podía crear belleza, que todavía podía existir plenamente. Mientras tocaba, le vinieron a la mente pensamientos como estos: la oscuridad no es la ausencia de luz, es la invitación a crearla dentro de ti. Y se dio cuenta de que cada gesto de apoyo, cada mano extendida, cada palabra de aliento, eran pequeños faros que la ayudaban a encontrar de nuevo su camino. Ana comenzó a reconstruir poco a poco su autonomía, aprendió a caminar sin depender de nadie para cada pequeño paso, descubrió que podía preparar sus comidas, organizar su ropa e incluso limpiar la casa sin la sombra de la presencia de Roberto. Sobre todo, el dolor todavía estaba allí, pero la fuerza que surgió dentro de ella creció más rápido que el miedo. Una tarde lluviosa, Ana estaba sentada junto a la ventana de la iglesia, sintiendo el viento soplar en su cara. Las gotas de lluvia corrían reflejando la luz de una manera tenue, casi mágica.
Respiró profundamente y se dio cuenta de algo extraordinario, incluso en lo que parecía el final de todo, la vida encontraba formas de mostrarse. Doña Teresa notó el brillo en los ojos de Ana y sonrió. Estás empezando a ver lo que muchos aún no ven. La verdadera fuerza no proviene de lo que recibimos, sino de lo que elegimos crear en nuestro interior. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Ana. Empezó a comprender que no necesitaba que nadie validara su existencia, que el abandono no definía su valor, lo que importaba era el coraje de continuar. De buscar pequeñas victorias cada día y sentir gratitud por los gestos de amor genuino que nos rodeaban. En los meses siguientes, la rutina de Ana comenzó a cambiar. Se despertó temprano, ayudó en la iglesia, aprendió nuevas habilidades y, lo más importante, aprendió a escuchar su propia voz. A confiar en su intuición y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. El piano se convirtió en su refugio. Cada melodía tocada era un recordatorio de que incluso en el silencio de la pérdida, la música todavía existía, y la música trajo algo aún más poderoso, un sentido de pertenencia. Ella ya no era solo la mujer abandonada, ella era Ana, con su propia luz, su propia historia, su propia fuerza. Una noche, mientras tocaba suavemente una vieja melodía, reflexionó sobre todo lo que había sucedido. La oscuridad no es la ausencia de luz, es la invitación a crearla dentro de ti mismo. La frase se repitió en su mente y, con cada repetición, un nuevo coraje parecía crecer dentro de ella. Ya no sería víctima de las decisiones de otras personas. Ella no dependería de la validación de nadie para sentirse digna de amor, respeto y vida. Y así, entre pequeñas victorias, lágrimas y sonrisas, Ana comenzó a escribir su propio capítulo. Descubrió que la vida podía reconstruirse ladrillo a ladrillo, gesto a gesto. Incluso cuando parecía que todo había sido destruido. Aprendió que el apoyo de otros, incluso de desconocidos, podía ser el puente entre el dolor y la esperanza, y esa fuerza interior, al despertar, era capaz de transformar la oscuridad en luz propia. En el silencio de la iglesia, rodeada de las notas del piano, Ana finalmente se dio cuenta de que todavía podía sentir la belleza, todavía podía crear alegría, todavía podía existir plenamente, y en ese instante, algo dentro de ella floreció, la certeza de que nada, ni siquiera la traición o el abandono, podría borrar la esencia de su alma. El nuevo comienzo de Ana no fue inmediato ni fácil, hubo días de llanto, noches de soledad, momentos de duda, pero cada paso, cada gesto de compasión recibido y cada pequeño logro personal formaron la base de una nueva vida, una vida construida sobre la esperanza, la fuerza y la resiliencia. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, Ana cerró los ojos, sintió el viento en su cara y escuchó el sonido lejano de las campanas de la iglesia. Sonriendo, se dio cuenta, la oscuridad ya no le tenía miedo. Porque ahora la luz venía desde dentro y nadie podía quitárnosla. El piano, antaño un refugio silencioso, se ha convertido hoy en un instrumento de transformación. Ana comenzó a enseñar música a niños desfavorecidos de la comunidad. Cada risa, cada nota tocada por esos pequeños dedos, le devolvía la alegría que temía haber perdido para siempre. La historia se difundió rápidamente, la mujer ciega que enseña la esperanza. Los periódicos y estaciones de radio locales comenzaron a destacar su valentía. En breves entrevistas, Ana habló poco sobre el abandono, pero mucho sobre la fe, la fuerza interior y la importancia de creer en uno mismo.
ella no era solo una maestra, era un símbolo de resiliencia, alguien que convertía el dolor en luz para los demás. La comunidad, que antes era solo un refugio, ahora era una red de apoyo y admiración. Los voluntarios ayudaron con las clases, los vecinos donaron instrumentos y materiales, y los niños, con ojos brillantes, reflejaban la esperanza que ella misma cultivaba. Mientras Ana florecía, Roberto permaneció aislado en su casa, el silencio de su casa resonaba vacío. Observó desde lejos cómo la mujer que había despreciado se convertía en un faro de inspiración y sintió crecer el remordimiento con cada noticia, cada elogio, cada sonrisa de los niños que Ana guiaba. La fe y la fuerza interior de Ana, nacidas del dolor, se convirtieron en el propósito de su vida. La oscuridad que una vez la dominó dio paso a un brillo que no dependía de nadie para existir. Mientras enseñaba música y esperanza, Ana demostraba, cada día, que el verdadero poder no está en quien se rinde, sino en quien se levanta, incluso cuando todo parece perdido. El teléfono de Ana sonó temprano esa mañana. Al otro lado de la línea, una voz emocionada anunció: Ana, soy reportera del periódico local. Queremos contar tu historia. Dudó un momento, recordando el dolor que había pasado, el abandono de Roberto, las lágrimas silenciosas en la iglesia, pero entonces se dio cuenta, no se trataba solo de ella. Se trataba de todos los que todavía necesitaban creer en su fuerza interior. Aceptado. Las grabaciones fueron realizadas con delicadeza. Ana compartió su camino sin victimizarse, hablando sobre la fe, el apoyo comunitario, el piano y la enseñanza de la música a los niños. Cada palabra llevaba la esencia de su transformación, el dolor convertido en esperanza, la soledad convertida en propósito. Cuando se emitió la historia, ocurrió lo inesperado, el video se volvió viral, compartidos, comentarios emotivos, mensajes de apoyo de todo el país. La mujer ciega que enseña la esperanza se había convertido en un símbolo de superación. Al otro lado de la ciudad, Roberto observaba en silencio desde su casa fría y vacía, el hombre que antes había despreciado, humillado y abandonado a Ana ahora veía su vida arruinada. Su éxito y su luz contrastaban dolorosamente con su propio vacío. Los recuerdos llegaron a él como cuchillas afiladas, el día que la dejó en la iglesia, su silencio agonizante, su mirada confusa y herida, el peso de sus propias decisiones, las lágrimas corrieron por su rostro. ¿Qué he hecho?, susurró entre sollozos, el remordimiento consumiendo cada ápice de su orgullo. Desesperado, decidió buscarla. Llegó a la iglesia, esperando encontrar a la Ana que había dejado atrás, frágil, dependiente, buscando consuelo, pero lo que encontró fue una mujer serena, segura de sí misma, rodeada de niños, instrumentos y sonrisas. Al oír la voz de Roberto, se detuvo y miró en su dirección, lo reconoció inmediatamente, no por su apariencia, sino por su tono vacilante, por el pesar en cada sílaba. Se acercó más, intentando romper la barrera de distancia que él mismo había creado. Ana, yo, lo siento mucho, no sé qué decir, por favor perdóname. Ella respiró profundamente, sintiendo la mezcla de emociones que iban surgiendo, pero no hubo enojo, no hubo venganza. Solo había serenidad. Roberto. He pasado por mucho dolor, pero he aprendido algo importante: nadie puede definir mi valor, excepto yo mismo.
Te he perdonado, pero ya no necesitamos caminar juntos. Se quedó allí, sin saber cómo reaccionar. Esa reunión no fue lo que esperaba, ella no era la suplicante que él había imaginado que vería, era Ana, entera, independiente. Una luz que no podía ser apagada por el arrepentimiento ni la culpa. En ese momento, algo cambió, no para él aún tenía su vacío, sino para ella, la confirmación de que la superación es fruto de la fuerza que encontramos en nuestro interior. Y ese perdón no es para aquellos que cometieron errores, sino para aquellos que necesitan permanecer en paz con su propia historia. Ana miró a la comunidad reunida frente a la iglesia, la rodeaban los niños a quienes enseñaba, voluntarios, vecinos y conocidos, el ambiente estaba lleno de anticipación, pero al mismo tiempo, había paz. Sintió que su corazón latía más rápido, no por miedo, sino por convicción. Roberto también estaba allí, visiblemente conmocionado, el hombre que una vez la había abandonado ahora buscaba algo que ya no podía poseer, su confianza y su perdón. Respiró profundamente. Tragó saliva con dificultad y comenzó a hablar, su voz temblorosa delataba arrepentimiento. Ana. Te fallé irremediablemente. Hoy, delante de todos, quiero pedirte perdón. Por el abandono, por el dolor que te causé. No merezco tu confianza, pero te pido perdón. Ana sintió una ola de emociones recorrer su cuerpo, el silencio de la iglesia ya no era opresivo, sino solemne, casi sagrado. Ella respiró profundamente y sonrió, no con satisfacción por su dolor, sino con renovada serenidad. Roberto, comenzó, con voz tranquila, firme y llena de dignidad, no te perdono por lo que hiciste. Te perdono por mí mismo, el resentimiento aprisiona. El dolor corroe. Aprendí que la verdadera libertad viene de dentro, perdonar no significa retroceder ni olvidar. Significa decidir seguir adelante, en paz, sin que el pasado me robe el presente y el futuro que aún puedo construir. Hubo un momento de absoluto silencio, las palabras de Ana resonaron en los corazones de todos los presentes. Ella continuó, aprendí que la vida no se mide solo por el sufrimiento que enfrentamos, sino por el coraje con el que elegimos comenzar de nuevo. Mi fe, mi dignidad y mi esperanza guían ahora mis pasos, y mi propósito es más grande que cualquier resentimiento, cualquier abandono, cualquier dolor que alguna vez me hayan impuesto. Roberto bajó la cabeza, con las manos temblando, la vergüenza y el remordimiento escritos en todo su rostro. Finalmente se dio cuenta de que su perdón no le daba control ni poder. Se dio cuenta de que Ana ya no era la mujer dependiente que una vez dejó atrás, ella era luz, fuerza e inspiración, guiada por un propósito que nada ni nadie podía borrar. La comunidad respiró con ella, hubo lágrimas discretas en los ojos de quienes la conocieron y aplausos silenciosos de quienes sintieron el impacto de su coraje. Ana sintió que su corazón se aligeraba. Una sensación que hacía tiempo que no experimentaba, libertad, no una libertad externa, sino interna, la que surge de la reconciliación con uno mismo. Mientras Roberto intentaba comprender la magnitud de todo, Ana se dio cuenta de algo profundo: el perdón no es para quienes se han equivocado, sino para quienes necesitan seguir viviendo plenamente. La fe no es solo creer, sino actuar con valentía, incluso cuando la vida nos empuja hacia el abismo. El propósito no se encuentra en el pasado, sino en lo que elegimos construir de ahora en adelante. Miraba a los niños tocando instrumentos, a los voluntarios ayudando, cada mirada buscando inspiración, y ella sonrió, segura de que su vida ahora estaba en sus manos. Roberto finalmente volvió a hablar, esta vez pidiendo nada más que aceptación de lo hecho. Lo entiendo, y lo siento. Veo lo que perdí, y ninguna palabra puede cambiarlo.
Pero también veo que te has convertido en alguien mucho mejor de lo que jamás podría imaginar. Ana sintió con calma, así es. Soy más grande, no por ti, sino por mí mismo, mi vida ahora está guiada por el propósito de inspirar, enseñar y ayudar, nada de lo que hiciste podría quitarme eso. El ambiente respiraba con ella, no hubo humillación, no hubo odio, había dignidad, fe y la certeza de que un nuevo comienzo es posible. El pasado permaneció presente como una lección, pero el presente y el futuro estaban en sus manos. En ese momento, Ana se dio cuenta de que la vida puede sorprender de maneras inimaginables. El abandono que parecía el final se convirtió en el catalizador de su fortaleza. El silencio que parecía dolor se convirtió en música, literal y metafórica, guiándola hacia un nuevo capítulo. Cerró los ojos por un momento, sintiendo la energía de la comunidad, los niños, el piano y todo lo que había reconstruido, y entonces, con una leve sonrisa, abrió los ojos y respiró profundamente. El perdón es libertad. El propósito es la luz que creamos en medio de la oscuridad. Y elijo caminar en esa luz cada día. Y así, Ana resucitó, ya no como la mujer abandonada, sino como la mujer que encontró fuerza, fe y propósito en su propia vida. La historia de Ana nos recuerda que, incluso ante el abandono más cruel, es posible encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Ella transformó el dolor en propósito, la soledad en aprendizaje y el abandono en inspiración para toda una comunidad. Cada paso que dio, cada lágrima que derramó y cada sonrisa que renació, nos demuestra que la superación no es un acto de suerte, sino de valentía, fe y determinación. El perdón, que ella ofreció no por él sino por ella misma, nos enseña que liberarnos del resentimiento es permitir que la vida siga su curso con facilidad y dignidad. Y la empatía que floreció cuando recibimos a los niños y transformamos la música en esperanza demuestra que cuando tocamos la vida de otros, expandimos nuestra propia luz. Incluso en la oscuridad, siempre hay una luz esperando a ser encendida dentro de nosotros. Es esta luz la que nos guía, incluso cuando todo parece perdido, la que nos recuerda nuestro valor, nuestra fuerza y nuestro propósito. Ahora queremos saber de ti. Si estuvieras en el lugar de Ana, ¿serías capaz de perdonar? ¿Cómo reaccionarías ante el abandono, el dolor y la oportunidad de resurgir? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría inspirar a otros que enfrentan desafíos similares. Y si esta narración te tocó el corazón, deja un me gusta, compartir con amigos y familiares, y suscríbete al canal para seguir más historias de superación y esperanza. Que el viaje de Ana sea un recordatorio, no importa cuán profunda sea la oscuridad, dentro de cada uno de nosotros hay una luz lista para brillar, y el coraje para encender. La historia de Ana es, ante todo, una historia sobre el poder de empezar de nuevo. Comenzó rodeada del dolor del abandono, perdida en la oscuridad de la incertidumbre, y terminó iluminando el camino de todo aquel que se cruzó en su camino. Su recorrido nos muestra que, por profundo que sea el sufrimiento, siempre hay un punto de luz, a veces lejano, a veces invisible, esperando a ser encendido dentro de nosotros. Ana fue traicionada, humillada y abandonada en el momento en que más necesitaba apoyo. Pero en lugar de dejar que el dolor la destruyera, eligió dejar que el dolor la transformara. Y esa elección hizo toda la diferencia. Porque la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en mantente de pie incluso cuando todos piensen que no puedes. En el camino, Ana aprendió que la oscuridad no es el final, es el comienzo de una nueva percepción. Perdió la vista, pero comenzó a ver lo que muchos, con ojos perfectos, no pueden ver, la esencia de la fe, la empatía y el amor verdadero.
Ella entendió que el perdón no es debilidad. El perdón es libertad. Y cuando perdonó a Roberto, no lo hizo para absolverlo, sino para liberarse de la prisión emocional que crea el dolor. Perdonar es un acto de valentía. Es el momento en que dejamos de mirar lo que nos hace daño y empezamos a mirar lo que podemos construir. Ana demostró que cuando soltamos el peso del resentimiento, nuestras manos finalmente quedan libres para abrazar la vida nuevamente. Hoy, la mujer que un día fue abandonada se ha convertido en un símbolo de esperanza. Aquel que quedó solo en un banco de la iglesia ahora es recordado por transformar corazones. Los niños a quienes ella enseña no ven a una mujer ciega, ven a una mujer iluminada. Y esa es quizás la mayor victoria de todas, inspirar a otros a creer que ellos también pueden empezar de nuevo. Su historia nos recuerda con mucha fuerza: nadie se define por el dolor que sufrió, sino por las decisiones que tomó después de él. Ana eligió el perdón, la fe y el propósito. Y al hacerlo, demostró que la luz interior es invencible. Incluso en la oscuridad, siempre hay una luz esperando a ser encendida dentro de nosotros. Una luz que nace del amor, la empatía y la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Una luz que no depende de las circunstancias, sino de la decisión de no rendirse. Ahora quiero invitaros a reflexionar. ¿Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha habría sido capaz de perdonar como lo hizo Ana? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿qué harías si estuvieras en su lugar, solo, herido, traicionado? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Pero quizás sea en ellos donde reside el verdadero sentido de la historia: mirar hacia nuestro interior y darnos cuenta de que todos llevamos la misma chispa de fuerza y de fe. Lo que hacemos con ello es lo que define la dirección de nuestro viaje. Si esta historia te tocó el corazón, deja un me gusta. Esto ayuda a que más personas encuentren este mensaje. Escribe en los comentarios lo que sentiste, lo que aprendiste, lo que te hizo reflexionar. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil. A veces una historia sencilla puede reavivar una esperanza dormida. Y, si aún no estás suscrito al canal, regístrate ahora para seguir siguiendo historias que inspiran, conmueven y transforman. Cada suscripción, cada me gusta y cada compartir ayudan a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Siempre hay un nuevo comienzo posible. Porque en el fondo, todos hemos sido Ana en algún momento, heridas, perdidas, buscando una razón para seguir adelante. Y, como ella, también podemos descubrir que el final de una historia puede ser el comienzo de otra aún más bella. Incluso en la oscuridad, siempre hay una luz esperando a ser encendida dentro de nosotros. Que nunca olvides el tuyo.